Ok, pues vamos a pasar al editor de Unity y lo primero que vamos a hacer es montar nuestro escenario. Vamos a ver. Para empezar a crear nuestro juego, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. File, New Project. Recordad que es muy importante dónde grabamos nuestro proyecto y que el proyecto va a generar una carpeta. En este caso, yo le voy a indicar la ruta donde quiero crear esta nueva carpeta de proyecto y a continuación le damos a Create. Con esto se cierra, se vuelve a abrir Unity y nos crea un proyecto vacío. Este proyecto va a incorporar varios elementos. Para ello vamos a crear unas carpetas para contener todo lo que vamos a crear. Principalmente vamos a necesitar 4 cosas. Yo os aconsejo, aunque esto no es algo fundamental, que nombréis a vuestras carpetas empezando por 0. Esto es porque en muchas ocasiones importaréis otros contenidos de Unity o de otros usuarios y se pondrán en carpetas por orden alfabética. Si vuestras carpetas empiezan por 0, siempre las tendréis arriba y os será más fácil localizarlas. Como decía, vamos a crear 4 carpetas. Vamos a crear una carpeta para grabar las escenas que vamos a crear, en este caso solo crearemos una. Vamos a crear también una carpeta para los materiales. Esta carpeta me ha quedado dentro de la de escenas, pero la vamos a sacar. Vamos a crear otra carpeta para las texturas, 0 textures. Y por último vamos a crear una carpeta para los scripts. Me ha vuelto a pasar lo mismo, pero no pasa nada, lo arrastramos fuera. Recordad que estas carpetas que yo estoy creando dentro de la ventana de proyecto de Unity son carpetas reales, físicas, dentro de mi disco duro. Si yo hago clic en cualquiera de ellas o simplemente en la ventana de proyecto y hago botón derecho, Show in Explorer, me va a mostrar la carpeta Assets correspondiente, en la cual tenemos estas 4 carpetas que ahora mismo están vacías, pero rápidamente las rellenaremos de contenido. También tenéis que recordar que si yo quiero importar algo a Unity, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo dentro de esta carpeta Assets. Por ejemplo, en este caso vamos a incorporar una única cosa a nuestro proyecto y es una sencilla textura que es esta de aquí. Es una textura muy sencilla, como podéis ver, es un cuadrado blanco sobre fondo negro que vamos a utilizar para simular la rejilla del juego. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser arrastrar esta textura, grid.png, la arrastraremos a la carpeta 0 textures. Si ahora volvemos a Unity, veréis que el programa automáticamente detecta este cambio y ya tenemos aquí la textura correspondiente. Con esto estamos listos para empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es crear la escena básica con la que nosotros vamos a desarrollar nuestro juego. Y todo va a empezar con un plano. Este plano va a representar el terreno de juego. Vamos a crear un plano. Esto en Unity es muy sencillo. Ya sabéis que todos los objetos están en el menú Game Object, Create Other, Plane. Creamos este plano que veis en pantalla y ahora lo que os voy a decir ahora es importante. De cara a la programación es muchísimo más fácil si ponemos este plano en la coordenada 0, 0, 0. De esta manera todos los movimientos serán simétricos y serán mucho más fáciles de programar. Por otra parte, vamos a introducir algunos cambios más a este plano. En primer lugar, para comodidad también, vamos a trabajar en el plano XY. De esta manera, todos los movimientos de la pelota y de los jugadores se medirán en estas dos coordenadas. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser rotar este plano menos 90 grados. Y por último, le vamos a cambiar ligeramente las proporciones. Vamos a crear un juego de proporción 4:3. Es decir, lo que vamos a hacer es achatar este plano. Tened en cuenta una cosa, la primitiva plano de Unity por defecto mide 10 por 10 metros. Esto quiere decir
que si tiene una escala de 1, 1, 1, este plano mide 10 por 10 metros. Vamos a cambiarle la escala en la coordenada z a 0,75. Esto quiere decir que nuestro plano ahora va a medir 10 por 7,5. Y esto es lo que va a medir nuestro terreno de juego. Ahora que ya tenemos definido este terreno de juego, lo que voy a hacer va a ser cambiarle el material. Para ello necesitamos crear un material nuevo y lo vamos a crear en la carpeta Materials. Creamos botón derecho, Create Material y creamos un material que vamos a llamar Background, por ejemplo. Este material va a ser un material muy sencillo que va a incorporar la textura que nosotros hemos importado. Entonces lo que tengo que hacer es arrastrar esta textura a el slot de texturas del material Background. Y ahora lo que hago es arrastrar el material Background a mi objeto. Veréis que también es muy sencillo crear un efecto de cuadrícula. Y esto se hace mediante las opciones Tiling de mi material. Yo puedo darle aquí un tiling y este tiling lo que hace es repetir la textura X veces. Por ejemplo, en la coordenada X vamos a repetir la textura 8 veces y en la coordenada Y lo vamos a repetir 6 veces. De manera que vamos a tener una cuadrícula de 8 por 6. Si lo quisierais, también podríamos cambiar el color de este material y, por ejemplo, poner la rejilla de otro color. Pero en este caso lo vamos a cancelar y lo vamos a dejar en blanco. Con esto ya tenemos el fondo de nuestro juego. Ahora lo que necesitamos es los jugadores. Vamos a empezar por nuestro jugador. Vamos a crear GameObject, CreateOther y vamos a crear un sencillo cubo. Este cubo va a ser la raqueta del jugador. Lo vamos a poner aquí a la izquierda. Lo vamos a situar en la coordenada -5, 0, 0. Y le vamos a dar una escala diferente. Le vamos a dar una escala en Y de 2 unidades y le vamos a dar una escala en X de 0,5. Y esto va a ser la raqueta de nuestro jugador. Para que se vea la raqueta entera, vamos a mover el plano 0,5 hacia el fondo. 0,5 y de esta manera tenemos ya la raqueta y el escenario. Ahora tenemos que echar un pequeño vistazo a la cámara. Ya sabéis que cuando Unity crea una escena vacía, lo único que crea dentro es una cámara. La cámara es algo fundamental. Y veremos que esta cámara está mirando efectivamente el escenario y vemos varias cosas. En primer lugar, que sobra bastante espacio alrededor, que la cámara está un poco elevada, por tanto la vamos a poner en la coordenada 0, 0 y la vamos a acercar al escenario, la vamos a poner en la coordenada 0, 0, menos 8. Y como podéis ver, tenemos aquí un borde azul alrededor, que es el color de fondo. Este color background lo podemos cambiar a simplemente un color negro. Ya sabéis que si ahora pulso el botón play, veremos una previa de cómo quedaría este juego, pero vamos a tener un pequeño problema, y es que este juego no tiene ninguna luz, con lo cual todo se ve de un color gris. Vamos a remediar esto, y con esto acabaremos esta parte de la lección. Vamos a crear simplemente una luz, y vamos a crear una luz direccional. GameObject, CreateOther, Directional Light. Esta luz direccional ya sabéis que es independiente de la posición y el tipo de iluminación que da depende solo de la orientación que tiene. Con la orientación que nos ha puesto por defecto ya nos parece correcto. Ahora si pulsamos play ya sí que vemos los objetos iluminados. Y con esto damos por finalizada la parte de preparación de la escena. Naturalmente, ahora lo que tendremos que hacer será programar el movimiento de esta raqueta y después añadir la pelota y la raqueta enemiga.